Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 7 y vamos a exponer nuestro proyecto de carretera. Como antes de iniciar de todo proyecto de ingeniería civil, se tiene que conocer unos datos generales, como son la ubicación y la geografía del terreno. En este caso, la ubicación que nos tocó fue en la región Junín, cerca del parque Itoshi y al norte de la cordillera de Vilcabamba. Y esto es una zona de selva montañosa. Además, con un estudio previo que hicimos, por la vía que vamos a diseñar, pasa aproximadamente 600 vehículos por día. Además, antes de todo proyecto se tiene que hacer un levantamiento topográfico, siguiente diapositiva por favor, en el cual, con el cual podemos hacer un modelado digital. En este caso usaremos el programa Civil 3D para hacer nuestro modelado, el cual nos servirá. Bueno, le paso con mi compañero. Bueno, sabiendo que pasan 650 vehículos por día, vamos a tener una carretera de segunda clase con calzada de 2 carriles de 3.30 metros de ancho como mínimo. Con los datos anteriores, por su orografía, podemos clasificar de acuerdo al tipo de terreno y según el valor promedio de la pendiente transversal. En la tabla ubicamos los ítems que tenemos, son 9, y sacamos un promedio y tenemos de 29,96, de las cuales lo clasificamos en el tipo 2, que sería un terreno ondulado, que está entre el rango de 11% y 50%. Siguiente diapositiva. La línea de gradiente es la línea que une los puntos que siguen determinada pendiente, denominada pendiente del trabajo. Creamos usando el TOSPLACE en la sección de Prospector. Después en la parte de Control seleccionamos lo que es las equidistancias de las curvas principales y secundarias, de 10 metros entre principales y 2 metros entre las secundarias. Creamos una capa adicional con el nombre de gradiente 1. Trazamos una polilínea desde el punto 1 al punto 2. Ya que tenemos una pendiente de 5%, procedemos a realizar las líneas de gradiente con un radio de 40 metros. Le paso a mi siguiente compañero. Bueno, teniendo ya lo que es la clasificación de la carretera y teniendo la orografía que es ondulado, vamos a tener la velocidad de diseño. En este caso va a ser de 60 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Por reducción de presupuesto vamos a trabajar con 60 kilómetros por hora. Teniendo la velocidad, vamos a saber el peralte máximo. En este caso va a ser 8%. Siguiente diapositiva. Bueno, eh, para hablar de curvas circulares necesitamos saber el radio mínimo. En este caso vamos a tener el radio mínimo de 135, el cual no lo vamos a usar porque, siguiente diapositiva, porque tenemos 3 curvas las cuales cuentan con radios de 150, 200 y la curva 3 que también es de 150. Siguiente diapositiva. Bueno, para el bombeo vamos a trabajar con 2.5%, ya que es un dato que tenemos. Y radio mínimo, como dije, 135, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar parte del alineamiento horizontal, donde se tiene que tener en cuenta la distancia de visibilidad de parada. Esta vendría a ser la suma de la distancia de percepción-reacción más la distancia de frenado. Pero antes debemos de tomar en cuenta ciertos parámetros, como lo que vendría a ser la pendiente máxima. Según esa tabla tenemos que tomar como dato nuestra velocidad de diseño y nuestro tipo de carretera según el tipo de orografía, el cual nos da una pendiente máxima de 7%.
Otro dato a tener en cuenta es el coeficiente de fricción, que es de 0.33. Ese también lo sacamos con una tabla, el cual con la velocidad de diseño nos manda el coeficiente de 0.33. Ahora, para la primera fórmula, la que vendría a ser la distancia de producción-reacción, tenemos en cuenta la velocidad de diseño y el tiempo de percepción-reacción, que es el recomendado por la AASHTO, que es de 2.5 segundos. Con la fórmula operamos y tenemos la distancia que vendría a ser de 21.67 metros. Ahora vendría el cálculo de la distancia frenada, el cual vamos a tomar una inclinación de 7%, el cual vendría a ser nuestro caso más crítico para la distancia frenada, obteniendo 54.51 metros. Y como resultado, la distancia parada sería de 96.18. Otro punto a tener en cuenta es que según nuestro terreno, que es ondulado, tenemos que tener en cuenta que la parte tangente tiene que tener un 33% como mínimo para poder adelantar, ¿no? Ya que nuestra carretera es bidireccional. Como ya mencionó nuestro compañero, no vamos a optar con radios mínimos, sino otros radios más grandes, el cual van a ser de 150 metros y 200. Y el peralte se halla en este ábaco con la velocidad de diseño, obteniendo para 150 metros un 7.5% y para 200 metros un 6.7%. Esto nos va a servir al final para determinar la velocidad en la curva y vamos a saber si es que nuestras curvas tienen proporcionalidad entre ellas. Se hacen los respectivos cálculos, hallando la velocidad que no tiene que exceder en un 20, en 20 ambas velocidades. Por lo tanto, sí existe proporcionalidad en nuestras curvas. Por último, el despeje máximo, que para la primera curva, el radio es de 150 metros, ya nuestra distancia de parada ya la hemos hallado, obteniendo un A máximo de 7.71 metros para la curva 1. Para la curva 2, solo vendría a cambiar el parámetro del radio, obteniendo un A máximo de 5.78 metros. En este caso yo hablaré de las curvas de transición o curvas espirales, que son aquellas que van a permitir al chofer que en una curva pueda viajar a velocidad uniforme y evita que se invada el carril contrario. Para hallar las longitudes de la clotoides que le va a corresponder a cada curva, vamos a usar 4 criterios. Siguiente diapositiva. Y de estos 4 criterios elegiremos el mayor. En el primer criterio, acá vamos a calcular la longitud de la clotoide usando velocidad de diseño, radio de curvatura, variación uniforme de la aceleración y peralte correspondiente. Estamos usando el J máximo debido a que nuestro proyecto tiene restricciones de presupuesto. Siguiente diapositiva. Acá el criterio 2 vamos a hallar la longitud por limitación de la variación por estética. Y en el criterio 3 vamos a hallar la longitud por condición de desarrollo del peralte. Acá tenemos una figura del ábaco que nos va a ayudar para hallar los peraltes máximos para los radios de 150 y 200. En la siguiente diapositiva vamos a tener el criterio 4 y en general se va a tomar una longitud de la clotoide de 30 metros para realizar la construcción. Acá tenemos los resultados de las longitudes para cada curva y se eligió los mayores, que es 30.33 y 30. En la siguiente diapositiva hallamos la longitud de transición del peralte con los datos que tenemos y nos sale que la longitud de espiral es 22 metros. En la siguiente diapositiva, ya teniendo la longitud de espiral, en el Civil 3D vamos a poner esas longitudes que hemos hallado para cada curva y luego le agregaremos etiquetas y una tabla de alineamiento. Gracias.